Miren, estamos buscando recuperar lo básico. Lo cierto es que durante el periodo neoliberal se vendió casi todo lo que pertenecía a la nación, al pueblo. Se saqueó lo público, se transfirieron bienes públicos a particulares. Eso es lo que significó la política neoliberal o neoporfirista, convertir lo público en privado. Así está en el diccionario. Privatizar es hacer una cosa pública en privada. Entonces, se esmeraron y dejaron muy poco, y lo que dejaron fue porque no les dio tiempo. Si no se hubiese dado este cambio, ya habrían terminado de saquear, porque iban a acabar Pemex. Y se puede probar. Llevaban 14 años consecutivos con disminución en la producción de petróleo, de 3.400.000 barriles en 2004, 3.400.000 barriles en 2004, a 1.700.000 en 2018, la mitad. Y iba así. O sea que estaríamos en 1.200.000. Ya ni siquiera tendríamos petróleo para nuestro consumo interno. Es más, ya habían empezado a importar petróleo crudo. La petroquímica la acabaron en el periodo neoliberal. Los complejos, Cangrejera, Morelos, vayan a Poza Rica, no hay nada, acabaron. Las refinerías, las 6 que dejaron, estaban operando al 35% de su capacidad, pero ya en las plantas, en los complejos de refinación, ya habían vendido plantas. Estaban esperando que se acabara por completo. No había inversiones para rehabilitar plantas durante años. Lo que hicieron para reconfigurar fue un saqueo, invirtieron como 12,000 millones de dólares. Y les doy un ejemplo, reconfiguraron 3 de las 6 refinerías: Minatitlán, Cadereyta y Madero. Y al final, la producción de gasolina en estas 3 refinerías era menor que la gasolina que se producía en las 3 refinerías que no fueron reconfiguradas: en Salina Cruz, la de Guanajuato, Salamanca, me falta una, y Tula. Ahí no se reconfiguraron las plantas, y esas 3 producían más que las 3 que reconfiguraron. Saquearon, se robaron el dinero. ¿Qué habría de Pemex ahora? Lo mismo con la Comisión Federal de Electricidad. La tendencia era a cerrar las plantas para no competir
con las empresas eléctricas extranjeras y dejarles todo el mercado a las extranjeras. Pero esto se aplica a los ferrocarriles, que dejaron ni un tren de pasajeros. México estaba comunicado con trenes de pasajeros, casi 30,000 kilómetros de vías férreas con trenes de pasajeros. Los trenes que se empezaron a construir desde el gobierno del presidente Juárez. Y Porfirio Díaz dio concesiones para construir alrededor de 20,000 kilómetros de vías férreas. Y luego de la revolución lo mismo. Llegan estos irresponsables, corruptos, y en un abrir y cerrar de ojos se acaban los ferrocarriles nacionales. La banca, ya hablamos, fuese privada o estuviese nacionalizada, era de México o de mexicanos. Con la política neoliberal, toda la banca extranjera. Los seguros, lo mismo. ¿Cuánto paga de seguros el gobierno? Muchísimo dinero. Y esto no lo descartamos, porque no nos vamos a meter en todo, pero podemos ahorrar y tener una aseguradora, y eso no es tan complejo. Claro que para los dogmáticos del neoliberalismo esto es un sacrilegio, pero pues voy a ofrecer disculpas, ¿no? Lo mismo el Banco del Bienestar. Un banquero de estos muy conservadores me mandó a decir que no estuviese yo pensando que echar a andar un banco era construir casitas. Hacía referencia a la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar. Claro que no es construir casitas, que por cierto no son casitas, son muy buenas sucursales. ¿Saben cuánto cuesta una sucursal del Banco del Bienestar? La construcción, equiparla, 3,500,000, porque la están haciendo los ingenieros militares y se está haciendo con honestidad. Si esto se hiciera en el sistema de corrupción que había, que prevalecía, ni estuviesen las cerca de 2,000 sucursales que vamos a tener ya a finales de este año, equipadas. A mediados del año próximo tenemos ya 2,700, y con las que ya existían vamos a tener 3,000 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país, en las zonas más apartadas. ¿Qué creen que nos está costando? Más trabajo. Volvemos a lo mismo. El Internet, porque también se privatizaron las comunicaciones, todo el sistema de telecomunicaciones se privatizó. Les comentaba que se llegó al colmo de que el Instituto de las Telecomunicaciones, el IFETEL, es el que da los permisos, y el presidente de la República no puede promover la creación de una empresa pública sin fines de lucro para que haya Internet gratuito en la Ciudad de México. No puede, porque eso puede significar
competencia desleal, monopolio. Se puede convertir el gobierno en un agente preponderante cuando los que controlan las telecomunicaciones pues son agentes preponderantes. Pero crearon este mecanismo para protegerlos y para atar de pies y manos al poder público, al que representa al pueblo. Pues todo esto lo estamos enfrentando y claro que va a haber banco de bienestar con buen servicio, con internet, hasta en los pueblos más apartados. No, llegamos incluso a pensar la posibilidad de que el gobierno, la nación, fuese dueño del 51% de las acciones y que el 49% quedara en manos de particulares. ¿Por qué? Por lo mismo, porque imagínense, el gobierno maneja 7 billones de pesos de presupuesto. Un banco que tenga ese manejo de recursos, si no en exclusiva, sí de manera preferente, pues tiene garantizado a un cliente importante. Y además es sabido, eso lo pueden ustedes revisar en el internet, de que todos los bancos tienen utilidades, todos. Y son de los que más utilidades tienen. Están entre las 5 grandes corporaciones que obtienen más utilidades anuales. Entonces, no hay pierde. ¿Por qué no lo hicimos? Sí, es importante todo esto, plantear, porque ya no tengo tiempo, ya participar en algo así requiere de más tiempo para dejar consolidado un banco mixto con participación mayoritaria del gobierno. Tendríamos que convocar a inversionistas nacionales, hacer una serie de cambios. Y también, imagínense cómo se iban a poner los conservadores, si de por sí están muy rabiosos, irritados. Es decir, ya llegó, no que no, ahí está el estatismo, el totalitarismo, el populismo, el comunismo, etcétera, 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 etcétera. No, ya vendrán otros, porque nosotros estamos sentando las bases para la transformación y aclarando todo esto, porque todo esto se construyó a partir de mucha manipulación. El pueblo de México no se dio cuenta del atraco, de cómo fueron justificando, legalizando, inclusive con las modificaciones constitucionales, todo el robo, toda la política de pillaje que se aplicó
en el periodo neoliberal, de 1983 hasta 2018. ¿Cómo saquearon al país? Pero la gente ni se dio cuenta.